Honra y recompensa. Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo atraer el favor y la bendición de Dios? Honra y recompensa. Capítulo 6. Autoridad severa. En el capítulo anterior, aprendimos de la Escritura que Dios establece a todas las autoridades legítimas, aun a las que son severas. ¿Cómo puede un Dios bueno poner a personas crueles en posiciones de autoridad? La respuesta es sencilla. Dios es quien origina la autoridad, pero Él no es el autor de la crueldad. El hombre es responsable de sus actos crueles, no Dios. Toda autoridad es de Dios, pero no toda la autoridad es piadosa. Ahora debemos abordar la otra vieja pregunta. ¿Debemos someternos a la autoridad cruel cuando quienes están en autoridad nos maltratan? Podemos ver la respuesta en la vida de David. Su ejemplo muestra que es la voluntad de Dios para nosotros que nos sometamos a la autoridad, aunque sea impía. Pero demos un paso atrás. Oigámoslo directamente. Para hacerlo, acudimos al apóstol Pedro. Criados, empleados, estudiantes, civiles, miembros de la iglesia, etc. Está sujeto con todo respeto a vuestros amos, patrones, jefes, maestros, líderes eclesiales, autoridades civiles, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. Es estupendo tener líderes buenos y afables, y son importantes para nuestro desarrollo y crecimiento. Sin embargo, Pedro no solo destaca a los buenos y afables, sino afirma concretamente que debemos someternos a los que son duros. Observe que él dice, con todo respeto. En esto yace el secreto de lo que él ordena. Recuerde que la verdadera honra se origina en el corazón y es un fluir del temor del Señor. Nosotros, los estadounidenses, tendemos a decir a las autoridades, ustedes tendrán que ganarse mi respeto antes de que yo pueda honrarles y someterme a ustedes. Sin embargo, según el profeta Isaías, el temor del Señor no juzga por lo que ven los ojos o los oídos oyen. Juzga según el justo juicio. Ver Isaías 11:3. Por tanto, el temor del Señor en el corazón de una persona puede decir a su líder, soy consciente de la autoridad que hay sobre ti, que se origina en Dios. Por tanto, tienes ya mi respeto y honra. No tienes que ganártelos. Observe una vez más el final de su mandato. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Un día, mientras pensaba en este versículo, pensé, un momento, difíciles. Quizá la versión Reina Valera haya sido un poco radical con esta palabra. Iré al griego. El primer diccionario que consulté fue Sayers. Descubrí que la palabra griega es escolios. Él define esta palabra como torcido, perverso, malvado, injusto y atrevido. Casi doy un salto al pensar, esto es peor. Pensé, muy bien, quizá él no lo entendió. Consultaré otro, esperando encontrar alivio. Entonces consulté W. E. Vines, otro experto en palabras del Nuevo Testamento en griego. Él define esta palabra como amos, líderes, tiranos o injustos. Seguí buscando. Descubrí que otras traducciones eran aún más severas que la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Ahora debemos preguntarnos, ¿es Dios un abusador de niños? No, 1000 veces no. Él es el mejor papá en el universo. Él no solamente tiene amor, Él es amor. Así que procesemos esto. Mi amoroso Padre Celestial me está diciendo a su Hijo que sea sumiso a un líder severo, cruel, torcido, perverso, tirano, injusto y deshonesto.
Porque Él no solo me pide esto, sino que me lo ordena. Hay muchas razones, pero para resumirlas, se puede expresar en una afirmación: para mi beneficio. Hay tres beneficios por honrar a esos líderes. En primer lugar, si somos tratados injustamente, nuestra obediencia al someternos pone nuestro caso en manos de Dios, que juzgará justamente. Ver Primera de Pedro 2, del 21 al 23. Si nos ocupamos de las cosas por nosotros mismos, Dios da un paso atrás y estamos solos, que es un lugar miserable donde estar. Con frecuencia, ya que se trata de autoridad, seremos nosotros quienes quedemos en desventaja. En raras ocasiones podemos ganar la batalla, pero queda una herida o raíz en nuestro espíritu que no es piadosa y que finalmente causará problemas y hasta corrupción que se manifiesta más adelante. En segundo lugar, Pedro nos dice que cuando devolvemos honra o bendición por un trato injusto, sucede lo siguiente: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien, bendigan, honren, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Primera de Pedro 3:9. Somos llamados a manejar correctamente el trato injusto honrado, valorando, sometiéndonos y bendiciendo a quienes son duros con nosotros. ¿Por qué somos llamados a esto? Para situarnos en posición de recibir una bendición, recompensa. Por tanto, cuando sea usted maltratado, en especial por alguien en autoridad, puede emocionarse mucho porque se está preparando para una recompensa. Una recompensa de promoción. Quiero compartir en este audiolibro una historia que he escrito en un mini libro anterior. Es un clásico ejemplo que demuestra cómo Dios nos sitúa para recompensarnos cuando honramos a aquellos que nos tratan mal. Tengo un buen amigo, Al Brice, quien es pastor. Hace algunos años él pastoreaba una iglesia en Dallas y predicó cierto domingo en la mañana del libro de Primera de Pedro. Cuando Al terminó de hablar, uno de los miembros de la iglesia, lo llamaré Brian, se acercó a él con una urgente pregunta. Pastor Brice, le dijo, soy un joven ejecutivo para una compañía de seguros muy grande. He trabajado arduo durante años y era el siguiente para llegar a ser vicepresidente. Todos mis compañeros de trabajo sabían que me había ganado el ascenso. Realmente me merecí ese puesto. Pero cuando la plaza quedó libre, la compañía se la dio a otro hombre. ¿Por qué sucedió eso?, preguntó al pastor Al. Porque el otro hombre es blanco y yo soy negro. Pastor, eso es discriminación y creo que puedo demostrarlo. De hecho, me estaba preparando para emprender acciones legales esta próxima semana, pero usted predicó este mensaje esta mañana y me confundió. El pastor Brice miró a Brian y dijo, ¿quieres hacerlo a la manera de Dios o quieres hacerlo a tu manera? Pastor, respondió Brian sin vacilar, yo amo a Dios con todo mi corazón y quiero hacer esto a su manera. Por eso estoy aquí hablando con usted. ¿Querría orar conmigo, por favor? Sí, respondió Al. Y ambos inclinaron sus cabezas y entregaron el caso en manos de Dios Padre, quien juzgaría con justicia. A la mañana siguiente, Brian fue a trabajar y se propuso ser el primero en honrar a su compañero que había recibido el ascenso. Fue a la oficina del hombre, extendió su mano y dijo con una gran sonrisa, quiero felicitarlo por su ascenso y solo quería que supiera que voy a ser su mejor trabajador. ¿Puede usted imaginar lo incómodo que eso hizo sentirse al otro hombre? Porque él también sabía que el ascenso había sido a la persona equivocada. Si las cosas no hubieran sucedido de ese modo, Brian había sido el jefe de él y estaría sentado tras ese escritorio. Pasaron varias semanas y nada sucedió. Tiene usted que entender esto. Con frecuencia, ese es el caso. El juicio o la liberación de Dios llegarán, pero suele ser más tarde de lo que nosotros preferiríamos. No obstante, Brian no siguió pensando en cómo lo habían perjudicado. Por el contrario, escogió la ruta de la honra.
siguió realizando sus tareas al más alto nivel. Un día, Brian recibió una llamada de un competidor, una compañía de seguros internacional muy grande que tenía una de sus sucursales en Dallas. El hombre que estaba al otro extremo del teléfono dijo: Hemos observado cómo maneja usted a los clientes mutuos y estamos muy impresionados. ¿Estaría usted interesado en trabajar con nosotros? Brian no necesitó pensarlo mucho. No, no estoy interesado, dijo él. No quiero cambiar de trabajo. He estado en esta compañía por años y tengo grandes beneficios y un sólido grupo de clientes. Mis clientes y mis compañeros de trabajo conocen mi reputación y mi carácter. Estoy bien y realmente no me gusta el cambio. Gracias, pero no estoy interesado. El hombre de la otra compañía insistió. Por favor, solamente reúnase con nosotros para comer y así podamos hablar. ¿Qué habría de malo en eso? Brian trató de ser aún más firme. Le digo que está perdiendo su tiempo. No estoy interesado. Era como si el otro hombre fuera duro de oído. Oh, vamos. ¿No nos daría solamente un almuerzo? Muy bien, dijo Brian casi frustrado. Me reuniré con ustedes. Establecieron la fecha y llegó el día del almuerzo. Brian y los demás intercambiaron saludos y pidieron sus platos. Uno de los altos ejecutivos de la compañía de seguros dijo: Brian, lo hemos observado y hemos quedado muy impresionados con el modo en que maneja usted sus cuentas. Nuestra gente ha dicho que les encantaría que usted trabajara para nosotros. Brian meneó la cabeza. Ya se lo dije por teléfono. Está usted perdiendo su tiempo. No quiero cambiar de trabajo. Me gusta la estabilidad. Tengo muy buenos beneficios y he invertido mucho con mi compañía. Sencillamente, no quiero hacerlo. Muy bien, Brian. Lo hemos escuchado. Pero esto es lo que queremos que usted haga. Váyase a casa y hable con su esposa. Calculen ambos una cifra que les gustaría que nosotros le pagásemos. Luego, volvamos a reunirnos en una semana y hablemos de ello. Casi en contra de su mejor juicio, Brian dio un suspiro y dijo: Bueno, está bien. Se fue a casa. Realmente no se había tomado muy en serio nada de aquello, ni siquiera le dijo mucho a su esposa sobre la oferta hasta la noche antes de la siguiente cita. Brian estaba relajado junto con su esposa y finalmente dijo: En realidad, no quiero cambiar de trabajo. Ellos querían que les diéramos una cantidad como salario. Realmente estoy cansado de esto, así que esto es lo que voy a hacer. Los llevaré a que ellos sean quienes establezcan el salario y haré algo ridículo. Les diré que quiero un salario que sea el triple de lo que gano ahora. Ellos se irán riéndose del restaurante y eso pondrá fin a la conversación enseguida. Escribió una breve carta y puso la cantidad que equivalía el triple de su salario actual. Tenga en mente que él ocupaba un puesto bastante alto en su empresa, así que poner tal cantidad parecía ridículo. Al día siguiente, Brian acudió al almuerzo. Después de pedir sus platos, el ejecutivo de la compañía de seguros preguntó a Brian si había pensado en el salario que quería pedir. Lo hice, dijo Brian. Comenzó a meterse la mano en el bolsillo de su chaqueta para sacar la carta, pero el otro hombre lo detuvo. No, no. Realmente no queremos ver lo que usted quiere que le paguemos. Primero queremos enseñarle lo que queremos pagarle. El hombre puso una carta en la mesa. Brian la agarró y después de leer unas cuantas líneas, casi se desmaya. La cantidad que ellos se le proponían era 4 veces el salario que él ganaba. Brian estaba tan sorprendido que no sabía qué decir. Se quedó sentado mirando fijamente la carta. Sin embargo, los hombres de la otra compañía de seguros entendieron mal su silencio y llegaron a la conclusión de que quizás su oferta no era lo bastante elevada. Por tanto, subieron aún más su salario y le ofrecieron más beneficios. Finalmente, Brian recuperó su compostura y dijo: Caballeros, soy cristiano, así que quiero llevarme esta oferta a casa para poder orar sobre ello con mi esposa y les responderé. Muy bien, tómese su tiempo, dijeron los otros.
Brian se fue a su casa y se lo contó a su esposa. Los dos oraron. El Espíritu de Dios les habló a ambos, y el mensaje del Señor fue: Hijo, pusiste tu caso en mis manos, yo te he hecho justicia, este ascenso es mío, tómalo. Ahora, años después, Brian ya no vive en Dallas. Es un alto ejecutivo de esa gigantesca compañía de seguros en las oficinas internacionales en Virginia. Esta compañía eclipsa a la compañía para la cual Brian trabajaba cuando no lo trataron bien y no le dieron el ascenso que merecía. Ahora bien, ¿qué debemos concluir de todo esto? Sin duda, Brian pudo haber defendido y hasta haberse vengado. Él tenía un caso legal legítimo, tenía derechos en los que podía haber insistido. Fue deshonrado y maltratado, y posiblemente podría haber ganado el caso. Y aunque lo hubiera ganado, no estaría donde está en la actualidad. Habría perdido la bendición para la que estaba preparado. Él escogió honrar a quienes estaban en autoridad, aun cuando lo habían maltratado, y no vengarse y poner su caso en manos de Dios. Lo preparó para una recompensa completa. Sumisión y obediencia. La tercera razón por la cual se nos manda someternos a las autoridades que son severas es porque, al confiar en Dios, en lugar de hacernos justicia nosotros mismos, se edifica un carácter piadoso en nuestro interior. Pedro continúa: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Primera de Pedro 4:1. En el contexto de esta epístola, el sufrimiento de Cristo es el maltrato por parte de la autoridad. Nosotros debemos armarnos del mismo pensamiento. ¿Por qué? Somos llamados a honrar a la autoridad aun cuando nos maltrate. Pedro afirma que si hacemos eso, dejaremos de pecar. Otro modo de decirlo es que llegaremos a un punto de madurez espiritual. Pablo lo confirma al escribir: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 y 4. A medida que se edifica en nosotros fortaleza de carácter, es más fácil honrar a aquellos que no actúan de modo que merecería honra. Ahora debemos caminar en una mayor medida del temor del Señor, lo cual a su vez nos dará mayores recompensas. Ahora pongamos un adecuado equilibrio escritural a lo que hemos estado hablando. La Biblia nos enseña a someternos incondicionalmente a la autoridad. Sin embargo, no nos enseña a obedecer incondicionalmente a la autoridad. Hay una diferencia entre sumisión y obediencia. La sumisión trata con nuestra actitud, mientras que la obediencia se relaciona con nuestros actos. Por eso se nos dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Isaías 1:19. Recuerdo una vez en que fui corregido por el Espíritu Santo. Yo estaba desanimado porque las cosas no iban bien. Por 6 meses yo no había recibido de Dios en mi iglesia. Los mensajes de mi pastor no me habían alimentado. En oración, el Señor me señaló este pasaje y me dijo que ese era el motivo por el cual yo no estaba recibiendo. Yo dije: soy obediente. Hago todo lo que mi pastor y quienes están por encima de mí me dicen que haga. El Espíritu Santo enseguida respondió: yo no dije que si eres obediente comerás el bien de la tierra. Dije: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La obediencia trata con tus actos, la disposición trata con tu actitud, y tu actitud apesta. De repente, comprendí lo importante que era la actitud de mi corazón. Una vez más, recuerde que es aquí donde reside el temor del Señor, y la honra resulta de la abundancia del temor santo. Volvemos a ver esto en el Nuevo Testamento. Pablo afirma: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13:17.
Observe que él dice concretamente que debemos tanto obedecer como someternos a quienes están en autoridad sobre nosotros. La obediencia tiene que ver con nuestros actos. La sumisión tiene que ver con nuestra actitud hacia la autoridad. Una vez más, observe que si no honramos a quienes están sobre nosotros, eso no es provechoso para nosotros, no para el líder. Perdemos nuestra recompensa. Como dije anteriormente, la Biblia enseña sumisión incondicional a la autoridad, pero no obediencia incondicional. Hay solamente una vez, repito, una sola vez, en que la Biblia nos dice que no obedezcamos a una autoridad, y es cuando la autoridad nos dice que pequemos, que hagamos algo que sea contrario a la palabra de Dios escrita. Hay muchos ejemplos en la escritura de esto. Veremos solamente uno. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, escribió un decreto para que todas las personas se arrodillaran y adoraran una imagen de oro cuando oyeran el sonido de los instrumentos musicales. El decreto tenía consecuencias para quienes se negasen a hacerlo. Serían lanzados a un horno de fuego. En aquel momento, 3 jóvenes judíos estaban en su reino, llamados Sadrach, Mesach y Abednego. El rey tenía favor con aquellos hombres, pues ellos tenían talentos y sabiduría. Sin embargo, esos 3 hombres temían a Dios y el decreto de su líder violaba directamente el segundo mandamiento que Dios dio a Moisés y que está registrado en la Torá. Los 3 jóvenes se propusieron no obedecer el decreto del rey. Era solo cuestión de tiempo el que su desobediencia llamara la atención del rey Nabucodonosor. Él se puso furioso por los actos de ellos y los hizo llamar para interrogarles. Escuche lo que respondieron. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, del 16 al 18. Ellos permanecieron firmes en obediencia al mandamiento de Dios. Sin embargo, hablaron al rey con honra. Se dirigieron a él como, oh rey. No dijeron, rey tirano, nunca haremos lo que dices. Hablar con esa falta de respeto habría sido deshonrar a Dios, quien puso a ese hombre en liderazgo. Debemos someternos a la autoridad, honrarla, aun cuando debamos desobedecer su mandato. Sadrach, Mesach y Abednego honraron a Dios y al rey. En primer lugar, honraron a Dios al negarse a pecar, aunque sabían que tendrían que enfrentarse a un horrible horno. En segundo lugar, honraron al rey al someterse a su posición de autoridad y hablarle de manera respetuosa, aun cuando él les habló con odio. Ellos, a su vez, no se burlaron, le pusieron en ridículo ni le amenazaron de ninguna manera. Ellos vivían según el principio de la honra. Su recompensa sería grande y completa, aunque sin ninguna duda inicialmente no tenía ese aspecto. El rey de inmediato ordenó que fueran lanzados al horno. De hecho, él estaba tan enojado con ellos que ordenó que el horno se calentase 7 veces más de la temperatura normal. Luego hizo que 3 fuertes hombres de valor que estaban en su ejército tomaran a los 3 jóvenes judíos, los ataran y los echaran al horno. El horno estaba tan caliente que mató a los militares que los habían llevado hasta la entrada. Entonces leemos, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas había quemado.
sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Daniel 3 del 23 al 27. Aquellos tres hombres no solo escaparon de la horrible agonía del fuego, sino que caminaron con un gran ángel del cielo dentro del horno. Ellos fueron lanzados atados, pero caminaban libres en el horno. Sus cuerdas se quemaron, pero sus ropas estaban intactas. Cuando salieron ni siquiera tenían olor de fuego. Su recompensa se manifestó después de que ellos salieron. Leemos. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Versículo 30. Ellos fueron ascendidos. Cuando alguien que está en autoridad nos maltrata, si lo honramos, seremos recompensados al igual que el ejecutivo de la compañía de seguros o los tres jóvenes judíos sobre los que acabamos de leer. Es una ley espiritual. Al honrar a quienes Dios pone por encima de nosotros, honramos a Dios. A su vez, Dios nos honrará. Cuando vemos más allá de las circunstancias y nos centramos en esta ley espiritual, nunca seremos decepcionados. Por este motivo, Pedro sigue escribiendo. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Primera de Pedro 3:13. En otras palabras, cuando usted graba el principio de la honra en su corazón, ¿qué puede hacerle nadie? Cualquier maltrato, en especial por parte de quienes tienen autoridad sobre usted, sencillamente le está preparando para un ascenso o una recompensa si maneja usted el maltrato correctamente. Por tanto, esto es lo que debemos preguntar. ¿A cuántas recompensas o ascensos hemos renunciado porque no caminamos en el principio de la honra?